Como muchos chicos que deben estar viendo la charla, empecé a navegar desde muy chico en el barco de mis padres, junto con mi hermano Guille. Ya desde que nacimos prácticamente estuvimos en el río. Y, y nuestros padres nos enseñaron a navegar de una forma muy distinta a la que se enseña hoy, ¿no? Que fue armándonos el Optimist, subiéndonos arriba y empujándonos. Y bueno, ahí veo que se había cortado el video. Ahí está, perfecto, Cole, dale. Ahí lo volví a aprender. Bueno, empujándonos y nosotros sin saber nada, con el salvavidas puesto, pero nos decía, bueno, ¿querés volver? Volvé. Y era la forma de enseñarnos en ese momento. Y bueno, nos hicimos, tanto Guille como yo, navegando ahí en un Optimist, muy antiguo, de madera, con estrías en el fondo, que los chicos ni deben saber hoy en día lo que es eso. Pero bueno, los otros socios del club nos debían odiar porque íbamos rebotando contra todos los veleros que estaban fondeados, ¿no? En el Yacht Club Río de la Plata y en Tigre. Después, cuando fuimos un poco más grandes, ya mi viejo nos compró un cadet y empezamos a navegar juntos. Esto sería en el año 77, 78 más o menos. Me estoy dando a conocer mi edad y lo viejo que soy. Pero bueno, empezamos a navegar ahí con un barco muy antiguo y el viejo siempre nos dijo, bueno, quiero que empiecen a navegar y que cuando lleguen a estar por mitad de tabla, ahí les compro un barco mejor. Así que nada, empezamos los primeros años con Guille, que corríamos en cadet y siempre decíamos, hoy ganamos la regata, ¿no? Porque nuestro objetivo era que el primero no nos llegue a sacar una vuelta. O sea, si cruzamos la línea, entre comillas la línea, ¿no? Una vuelta más tarde que el primero, pero estábamos delante de él, decíamos, ganamos la regata. Así que esa noche volvíamos felices a casa. Pero bueno, poquito a poquito fuimos empezando a mejorar y ya cuando empezamos a ganar un par, el viejo nos compró un barco mejor y ya pasamos a andar más adelante. Ahí, bueno, seguí haciendo toda mi carrera náutica como se hacía en aquel entonces acá en Argentina. Yo como hice muchos años de tripulante de cadet, navegué 4 años de tripulante y 4 años de timonel, pero cuando terminé los 4 años de tripulante ya tenía 13 años y pico y casi 14 y tuve que decidir si después volver al Optimist o seguir navegando en cadet y definí que era mejor pasarme a timonear el cadet ya desde muy chico. Con Matías Blanco de tripulante arranqué y bueno, ahí empecé a navegar en cadet hasta que se me terminó. En ese entonces no había tanta opción de barcos como ahora, era pasar del cadet o al 470, que en ese momento la clase estaba muerta, no había nada, había muy pocos barcos y muy antiguos. El Europa todavía no había llegado y para Snipe y Laser era muy chiquito físicamente, así que estuve un tiempo como perdido hasta que después llegó el Europa, empecé a correr algún campeonato de tripulante de Snipe y bueno, después con el Europa empecé a navegar en barcos de una sola vela, que es muy distinto a navegar en barcos de 2 velas y de a 2, se lleva muy distinto el barco y nada, tuve que aprender de grande, digamos, porque yo no había corrido en Optimus, así que me llevó un tiempito de adaptación y después, bueno, pude ir mejorando con el tiempo y un poquito de perseverancia. Después de eso, yo me fui a vivir a España. A los 20 años conseguí un puesto de entrenador en un club en La Coruña y bueno, lo que iba a ser originalmente por 6 meses terminó siendo casi 11 años, 10 años y pico. Una vez que llegué a España, la verdad ya entrenaba Optimis, Europa, o sea, era el único entrenador que tenía el club, así que entrenaba un poco multiclase. Y después ahí en España estaba viviendo Santi Lange también y empezamos a correr juntos en Snipe, algún campeonato y otro, lo veo ahí subido arriba de la bici y mirando la charla, así que te mando un saludo. Y bueno, después ahí me quedé un tiempo navegando en España porque los últimos años que hice entrenador ya me contacté con barcos de regatas
y con gente que navegaba profesionalmente, y eso había sido siempre mi ilusión. Y acá en Argentina obviamente no estaba desarrollado eso todavía, así que aproveché el estar en España, el hacer contactos y empezar a meterme en barcos grandes allá. Toda esa etapa previa, que yo digo que no tenía barco en que navegar, aproveché acá en Argentina y había echado bastante en barcos grandes, eh, corriendo todos los circuitos de acá, corrí la Regata Río, todo el circuito del ICA, y, y bueno, eso me dio la posibilidad que cuando tuve la oportunidad en España, más o menos sabía moverme un poco en barcos grandes y me allanó un poco el camino. Después ahí me crucé con un excelente armador, una persona que la verdad es como mi padre en España, se llama Vicente Tirado, que fue el primero en confiar en mí y ofrecerme un trabajo con esto de los barcos, así que casi que le debo mi carrera. Y, y bueno, empecé a navegar con él en todo el circuito español, que terminé navegando hasta el año 2001, más o menos. A todo esto, eh, ya mi hermano había empezado a trabajar con la familia Roemers, acá con pequeños proyectos que tenían, y después fue invitado a navegar en un maxi que se llamaba Maximizer, que fue un poco el embrión de todo lo que fue el proyecto Azurra. Ahí se sumaron varios chicos argentinos y empezaron a navegar con ellos y aprender lo que es navegar un maxi. Y, y bueno, nadaron un par de años, después se pasó a la Alexia, que fue un ILC 70 pies, después vino un Wally y de 100 pies, y nos dimos cuenta que estábamos corriendo en ese barco que era de crucero, en el que para arriar el speed dentro de la cabina teníamos que poner protección para no destrozar todo el mobiliario, y que le echábamos finos a las piedras y que era un barco que no era para eso, y nos dio dos señales el barco que estábamos haciendo cosas peligrosas, y nada, eh, lo hablamos con los propietarios y nada, definimos ese barco, dejarlo para crucero, y bueno, surgió la idea de hacer un TP52, que en ese momento había surgido la Medcap en España, ¿no? Y era un estilo de regatas y circuito totalmente novedoso para la época, con mucha participación. Los primeros años había 26 TP52 navegando, era una cosa impresionante, y bueno, todo el mundo quería estar ahí, ¿no? Entonces nos metimos, después de varios proyectos que tuvo cada uno, tuvimos varios en la Copa América, que eso también nos dio experiencia para poder trabajar después en el TP, en distintos proyectos, muchos chicos de Argentina, y esto, pero no. y esto tuvo de bueno también que hubo mucho desarrollo tanto de potencial humano como de la industria náutica argentina, que permitió lo que es hoy el Azurra, ¿no? Que estamos muy agradecidos a todo eso, ¿no? Tenemos constructores como King Marine, tenemos gente que se dedica a velas, la gente de North Sails Argentina acá, tenemos gente de cabullería, todas las cosas que hacen a que un proyecto de regata sea exitoso, se dio porque durante muchos años la industria argentina la industria náutica argentina estuvo muy bien, y nos facilitaba todo eso. Pero bueno, volviendo un poco, me fui un poco por las ramas, volviendo un poco a lo que es el proyecto Matador, ahí después de la Copa América del 2007, yo ahí estuve como entrenador de Victory Challenge, Santi estuvo de Traveler en esa oportunidad, y estratega. Ahí empezamos a correr en TP. El primer año tuvimos un barco de Brolig, fue un año de aprendizaje en el cual tuvimos muy buenos resultados para hacer el primer año. Ese mismo año ganamos la Copa del Rey, que fue el tercer campeonato que hicimos, con 26 barcos, y bueno, veníamos bien en el circuito, con chances de quedar en el podio, y en el último evento, por una falla de material, se nos rompió el mástil, pero bueno, eso fue el puntapié inicial. Después corrimos otro año más con ese barco, y después en el 2009 empezamos
tuvimos la oportunidad de construir un barco nuevo, que fue un poco el embrión también de lo que es el desarrollo posterior, ¿no? Hasta ese momento, ese TP que habíamos tenido antes, era casi como haberlo comprado el paquete, ¿no? No teníamos mucha idea. Y por qué llevamos tantos años, ¿no? Y nos llevó mucho tiempo el poder llegar a andar bien y estar en la punta, fue un poco entender el juego ese que es el desarrollo, ¿no? Este es un juego, no voy a decir como una Copa América, porque la Copa América obviamente tiene recursos casi ilimitados, tiene mucha gente, tiene mucho tiempo disponible, pero el TP es como una mini Copa América, ¿no? En el que uno tiene la posibilidad de expresar su creatividad, ¿no? En todo lo que es el desarrollo del barco, en hacerlo ir más rápido, en romperse la cabeza, a ver cómo se puede ir sacando un poquito de velocidad. Y bueno, puedo decir que desde el primer año a hoy vamos un nudo entero más rápido de velocidad enceñida, ¿no? Eso en etapas de catamarán, ese que alguno se andará riendo por ahí, no es gran cosa cuando foilean a 35, 40 nudos, pero bueno, es impresionante que una categoría que tuvo sus modificaciones, ¿no? Tiene mayor más grande, tiene otras... Eh, Sí, pero yo le estoy poniendo en puede ser, ¿no? de ese matador de los cuernos, que fue realmente el primer barco que tuvimos que lo sentimos casi nuestro, ¿no? Porque fue el primero en el que empezamos a tener input en el diseño, en hacer la maniobra como queríamos, en elegir un poco las durezas de las cosas y en esto que es el compromiso general. O sea, las regatas y el desarrollo de un barco es un juego de compromisos, ¿no? Siempre nadie te da nada gratis, entonces agarrás algo por un lado, pero tenés que pagarlo por otro. Entonces, encontrar ese balance es importante. Y, y bueno, este fue el primer barco, que no es este que está en pantalla ahora, ¿no? Este es el primero con el que iniciamos. Fue el de los cuernos, fue el primero que empezamos a meter mano en lo que es hacer el barco nuestro, ¿no? En lo que nosotros queríamos. Bueno, después de este es el barco ese que digo.